Mi tema para esta mañana es Josué y nuestra consagración a Dios. Y quisiera comenzar pidiéndoles que leamos juntos, vamos a darle un segundito a que el sistema load. Próxima, gracias. Les voy a pedir que leamos juntos esta afirmación notable que viene del apóstol Pablo. Para algunos la van a estar leyendo por primera vez y les va a parecer un poquito extraña, pero contiene lo que es el corazón de la fe cristiana y de lo que es el punto máximo como expresión de nuestra relación con Dios. Como dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Lo leemos otra vez? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Quisiera escuchar a las damas a ver si fueron a la escuela. A ver, con Cristo. Ya no vivo yo, mas vive. Y lo que ahora vivo en la carne, menos mal que Dios entiende a todos, José. A ver los hombres, a ver cómo sale el coro de jilgueros. A ver, vamos. Con Cristo estoy juntamente, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gracias. Esta afirmación del apóstol Pablo es muy notable. Habla de una experiencia que él está viviendo, que es estar crucificado juntamente con Cristo y que ya no vive más él. ¿De qué estará hablando? Como les dije hace un instante, este verso contiene la esencia, el corazón de lo que es la fe cristiana. De una persona que ha llegado al escalón tope, al escalón más alto en el conocimiento de Dios. ¿Qué implica todo esto? ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, síganme por el capítulo 23 de Josué y lo van a entender en un minutito con mucha más claridad. Cuando ustedes y yo llegamos al capítulo 23 de Josué, encontramos que el capítulo 23 y el 24 contienen dos discursos de despedida de estos héroes notables. Y este discurso, como vamos a prestar atención, contiene 5 componentes. En él, Josué va a hablar de ciertas cosas que eran vitales para el pueblo de sus días y también vitales para ustedes que vivimos 3000 años más tarde. ¿De qué les habló Josué? Los años habían pasado y entonces sintió la necesidad de reunir al pueblo. Posiblemente, ¿dónde sería? Silo, Gilgal, Timnat Sera. No sabemos exactamente, pero ciertamente que hay 5 cosas de las cuales no va a hablar este gran hombre de Dios. En los primeros 2 versículos de este discurso notable, yo encuentro la introducción. El cronista, el periodista que escribe Josué, nos cuenta para ustedes y para mí, a fin de que nos ubiquemos bien, qué fue lo que impulsó a Josué y en qué momento de su vida pronunció estas palabras que son tan importantes. Cuando ustedes ven el mapa que tienen allí, entre Josué capítulo 1 y Josué capítulo 23,
3 han pasado posiblemente entre 20 y 30 años. Cuando llegamos al capítulo 1, que empezamos el libro, el estudio, vimos que el pueblo estaba del otro lado de la tierra prometida, allí al este del Jordán, y que ahora iban a cruzar para poseer todo este vasto territorio que era la tierra a la cual Dios les llevaba. Ahora, finalmente, las 10 tribus están en el territorio que Moisés les había asignado. Han pasado los años, la conquista ha sido casi completada, faltan cosas todavía, pero básicamente Israel ha poseído las promesas de Dios. Y entonces ustedes y yo encontramos en estos 2 versículos que el Señor nos dice, primero, el tiempo cuando se pronunció este discurso. Aconteció muchos días después. Los judíos no contaban por años, contaban por días. Qué notable. De haber dado el reposo el Señor a toda la tierra de los enemigos, siendo ya Josué muy anciano y avanzado en años. Nos dice el libro de Jueces que Josué murió teniendo 110 años. ¿Qué edad habrá tenido aquí? 107, 108. Era un hombre mayor. Había caminado con Dios toda su vida, le había servido con excelencia, como vemos. Y viendo que ya las fuerzas están cediendo, que ya el paso no es el mismo, que la visión se va apagando, dijo, antes que me despida del todo, tengo que darles un mensaje final a esta nación. Y encontramos también a la audiencia a la cual él convocó. No convocó a toda la nación, pero sí al liderazgo de la nación. Porque como dije tantas veces, cada vez que hablo de liderazgo, todo comienza y termina con la calidad del liderazgo. Ahora él se iba a retirar, Dios lo iba a sacar, tenía que levantarse una nueva generación. Pero mientras los líderes cambian, si hacemos las cosas bien con Dios, todo está bien. Pero por más que cambien los líderes, si hacemos las cosas mal, nada funciona. Entonces en el versículo 2 encontramos que Josué llamó, fíjense ustedes, a los ancianos. Noten, no había un gobierno central, no había una capital de la nación. No era ese el plan de Dios para la nación. Pero de cada tribu había gente mayor que la representaba y cuando era necesario convocar a las 12 tribus, ellos eran los que venían. Segundo, nos dice que llamó a todos los jefes. Cada tribu, dentro de cada tribu había jefes militares. Y nos dice que también llamó a los que implementaban la justicia y a todos los que servían a las diferentes tribus. Es interesante. Josué sabía muy bien que ahora que él era viejo, venía una generación más joven. ¿Iban a cumplir? ¿No iban a cumplir? Vamos a recordarles algunas verdades. Lo cual nos lleva a la segunda parte del discurso, versículos 3 y 5. ¿Qué encontramos en ellos? Un repaso que Josué hace para ellos. Les quiere recordar 3 cosas básicamente. Mirando hacia atrás, les recuerda primero en el versículo 3 que Dios les entregó la tierra. Y que no fue por el poder de ellos, sino que fue por el poder de Dios. Que Israel jamás, con los ejércitos que tenía, podría haber conquistado los ejércitos que se le oponían. Que humanamente los muros de Jericó no podían caer sino por un milagro de la gracia de Dios. Que no podrían ni siquiera haber entrado a esa tierra a menos que Dios secara el Jordán. Y entonces les recuerda que Dios les entregó la tierra, que fue la mano poderosa del Señor. En el versículo 4 les va a recordar que poseyeron toda la tierra. Y en el versículo 5 nos va a decir, hay territorio todavía por conquistar. ¿Qué quería decir? Si volvemos a la transparencia anterior, gracias Cris, a ver, acá. A esto se refiere Josué. Aquí estaban los filisteos. Y estos, como vamos a ver, fueron a lo largo de los años un dolor de cabeza mayúsculo para la nación y esto sigue hasta el día de hoy. No se olvide. Y tenían que sacarlos, pero fracasaron. Ok, bueno.
Entonces les dice, miren, recuerden, ustedes están en este lugar porque la mano del Señor los ha traído. Tienen todos los territorios tal como Moisés se los asignó y todavía tienen la posibilidad de echar afuera a muchos que están ubicados allí, pero hay que hacerlo. Y el Señor los va a guiar y el Señor los va a bendecir y lo van a lograr. Lo cual nos lleva al tercer componente de este discurso notable. Aquí Josué, entre los versículos 6 y 11, va a ser una exhortación al pueblo. Lo primero que les dice es la necesidad de apegarse, de cumplir a pie juntillas la ley del Señor. ¿Cómo lo dice en el versículo 6? Esfuércense, marque ese verbo, hermano. ¿Quiere marcarlo en su Biblia? Quiere decir, si le parece bien y si se le da la gana, tal vez. Dice, pongan el alma, esfuércense. Es como alguien que está en una batalla por su vida, es alguien que está corriendo para ganar una carrera y pone todo el esfuerzo para ganarla. Dice, esfuércense. Esto no es timidez, ni pasividad, ni media máquina. Esto es poner el acelerador contra la tabla y darle ¡bum! Dale. Dice, esfuércense. ¿En qué? En guardar y en hacer alguna de las cosas que a usted le parezca, hermano. ¿Cómo dice, hermano? Todo dice. ¿Se da cuenta? Tanta gente piensa, ay, yo cumplí 10%. Antes me emborrachaba con whisky, con tequila, con ginebra. Ahora solamente con cerveza, pastor, he hecho gran progreso. Vamos, compañeros, en todo dice. Y es para nuestro bien cuando lo hacemos, para que no se aparten de ella, ni a la izquierda, ni a la derecha. Esto era fundamental. Mis hermanos, cuando leímos capítulo 1, ¿qué le dijo el Señor a Josué? Nunca se aparte, correctamente, así empezó el discurso. Y luego le dice, nunca se apartará este libro de la ley de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él para que te vaya y prosperes en todo lo que emprendas. Mis hermanos, esta era la clave del éxito para Josué, es la clave para usted y para mí en el día de hoy. Hay mucha gente que dice, ¿por qué será que mis planes nunca prosperan? Porque no están de acuerdo a la voluntad de Dios y Dios no te va a bendecir. No hay peor error en la vida que echarse a Dios de enemigo. No hay peor error que caminar contrario a los mandamientos del Señor. Es buscarse confusión de rostro, problemas, frustraciones. Usted hágale caso a lo que el Señor Jesús le va enseñando. Lea este libro, cada vez lo va a entender mejor, lo va a obedecer mejor. Cada vez los frutos de la bendición de Dios van a ser muy notables sobre su vida y la mía. Así que no se me desaliente si cuando la lee ahora no entiende nada. Yo también un día empecé en el mismo peldaño, en el de más abajo, y cuando escuchaba a mis profesores que hablaban las cosas que hablaban, digo, ¿cómo un hombre puede saber tanto? Con el paso de los años, si usted y yo perseveramos y nos esforzamos en obedecer, el Señor se va a revelar, nos va a enseñar y nos va a llevar a cosas muy notables. Nunca lo olviden. Y entonces en el versículo 7, acá les da una exhortación. La necesidad de apartarse de los ídolos. Yo mencioné este versículo en el último de los temas cuando hablamos de la guerra espiritual. Dice, a fin de que no se junten con estas naciones que quedan entre ustedes. No mencionen el nombre de sus dioses, ni hagan que nadie jure por ellos, ni los sirvan, ni se inclinen ante ellos. Note aquí, son 4 peldaños descendentes. ¿Se da cuenta? Lo primero dice, no menciones el nombre de ellos, porque entonces le das lugar en tu vida y lo declaras que son una realidad. Usted dice, sí, San fulano y San el otro, usted lo hace una realidad. Si usted esta mañana cree en San la muerte, dice San la muerte, usted le da al espíritu demoníaco de muerte que está detrás de ese falso ídolo poder sobre su vida. Y allí comienza todo. Y cuando usted hace un pacto y jura por San la muerte, usted se está trayendo a la maldición a su vida. Y cuando usted después, el próximo paso es adorarle y después es servirle. ¿Se da cuenta? Mire, le quiero dar un anticipo de lo que vamos a ver en el último versículo.
Hay pecados que Dios aguanta. Ningún pecado es bueno a los ojos de Dios. Pero veo que hay pecados que a Dios lo sacan, no sé. La idolatría es buscarse que Dios le pegue a usted con un látigo en la espalda. No lo olvide. Quiero decir esto, lo digo ahora y después no lo digo al final. Yo veo que en la Biblia Dios perdonó a Moisés de un asesinato y luego lo usó. Veo que el rey David cometió adulterio y un asesinato y no perdió el trono. ¿Quiere decir que Dios no los castigó por el pecado? No, claro, pagaron un precio horrendo. Pero veo que hay cierto tipo de pecados que Dios como que, ok, me la aguanto, te extiendo mi misericordia. Pero el que se entrega a los ídolos, baja al degolladero. Y lógicamente, porque el que se postra delante de un ídolo, le está diciendo a Dios, sos un idiota y no creo en ti. No te tengo en cuenta en mi vida. Te ninguneo, como decimos en Argentina. Te tengo por nada. Es más grande mi confianza en este muñeco y en los demonios que en el poder de tú, creador del universo e infinito. Mis hermanos, estamos, como me enseñaron a decir ustedes, fregados en Latinoamérica, absolutamente. Y la raíz de todo es la idolatría al Señor. La idolatría a los ídolos mudos. Ustedes dicen, pero ¿qué conexión hay? Búsquela usted y va a ver lo que le va a pasar. Vivimos llorando por el estado de nuestro continente y no nos damos cuenta que el peor problema que tenemos es la idolatría. A los ídolos de la religión popular y a 1000 ídolos que después agregamos nosotros de nuestra propia cosecha, como la avaricia y la sexualidad descontrolada, y sigamos con la lista. Mis hermanos, Dios perdona muchas cosas, pero esta es bravísima. Y quiero decirle que si usted un día se postró frente a los muñecos, hoy es el día que usted le pida perdón a Dios por ese pecado. Porque yo no sé cuántas ataduras usted puede estar cargando como resultado de aquellas prácticas del pasado. Libérese, mi hermano. Venga a Dios, pida perdón y la sangre de Cristo le dará limpieza y perdón. Tercero, en el versículo 8, acá les va a decir algo que es muy notable. La necesidad de unirse al Señor, sino que al Señor, el Dios de ustedes, se mantendrán unidos como lo han hecho hasta hoy. Marque la palabra unidos. ¿Sabe qué significa eso? Tan unido como cuando un hombre y una mujer se entregan en lo más hermoso que tiene el amor. Así de íntimo, así de inseparable. Eso es lo que dice. Ustedes se van a pegar al Señor y no se van a separar por nada de Él. Ese es el verbo, otro verbo intenso. Esfuércense en obedecer la ley, esfuércense, manténganse unidos al Señor. Que nada se filtre entre medio y los comience a apartar, porque entonces viene el caos. Y nos dice en el versículo 9 y 10 dos razones. Y prácticamente ya lo hemos visto. El Señor expulsó a las naciones, versículo 10. Y un solo hombre de ustedes hace huir a 1000, porque el Señor su Dios es quien pelea por ustedes, tal como Él lo ha prometido. ¿Queremos a Dios peleando de nuestro lado? Estemos seguros de estar del lado de Dios. Y entonces, en el quinto lugar le dice, versículo 11, tengan cuidado, sumo cuidado por la vida de ustedes, de amar al Señor su Dios. Esfuércense, manténganse unidos, amen. 3 verbos fundamentales. Y una vez más, ¿qué significa amar al Señor? Cuando tú dices amar al Señor, le estás diciendo, tú eres el número 1 en el universo y en mi vida. Tú eres mi Señor, tú eres mi amo. Lo que tú dices yo hago. Tu voluntad es mi gozo. Tus mandamientos son mi fortaleza. ¿Se entiende? Eso significa amar al Señor. Lo amamos con la mente, cuando entendemos que lo que Él ha declarado en este libro bendito es la verdad, y la ponemos en la mente y razonamos como un cristiano. Lo amamos con el corazón cuando lo hacemos con sinceridad, no como una carga, sino como un gozo. Y lo amamos con la voluntad cuando le servimos con alegría. Entonces nos dice, amen al Señor. Y mis hermanos, si quieres algo para tu vida, toma estos versículos del 6 al 11, léelos de vuelta en tu casa, léelos de vuelta.
Léelos de vuelta y medita en ellos, hasta que la luz de Dios te invade y llene tu alma de la plenitud de la presencia del Cristo viviente. Estos versículos son el corazón de la vida cristiana en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel y para el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, que somos ustedes y yo. Entonces, habiéndoles dado una exhortación, cuarto componente de este discurso, palabras de advertencia, versículos 12 al 13. Aquí Josué les advierte de tres, que no quiero que les pase, muchachos, y lamentablemente, tristemente, todo se cumplió años más tarde. ¿De qué les advirtió Josué? Que no quería que le pase al pueblo aquel por el cual él había servido y había dado toda su vida para que llegaran a ser la nación que eran. Vean ustedes lo que les dice, versículo 12. Porque si se vuelven y se unen al resto de estos pueblos que permanecen entre ustedes y contraen matrimonios con ellos y se juntan con ellos y ellos con ustedes, ciertamente sepan que el Señor no continuará expulsando a estas naciones de delante de ustedes. Primero, derrotas militares. Hasta aquí vinieron conquistando por el poder de Dios basado en la obediencia. Pero si cambian de actitud y la ley de Dios pasa a ser una burla y ustedes se unen y dan a casarse sus hijos con las hijas de los paganos y dan a casarse sus hijas con los paganos, entonces la van a pagar feo. Se acaban las victorias militares. Por el contrario, van a empezar a retroceder. ¿Cómo dice? Vean ustedes. Estas naciones que Dios ha quitado serán como lazo, trampa, azote, espinas. 4 palabras para indicarnos que sufrimiento indecible. La figura de un lazo, ustedes saben para lo que es, ¿no es cierto? Acá viene un borrego corriendo y de repente, rácate, alguien que le tiró el lazo y el tipo, después de ahí al matadero. Listo. La trampa. Pregúntenle a los animales del bosque. El cazador pone una trampa. Pregúntenle a los ratones. Le ponen el quesito y ¡tac! Se acabó la vida. Eso es lo que dice el Señor. Estas naciones que hasta el momento han sido los que derrotaste, ahora van a pasar a ser los que te pegan el baile, los que te hacen sufrir de una manera. Y dice, serán pinches a los costados y espinas en tus ojos. ¿Alguno que le guste vivir así? Y entonces, ¿por qué la gente vive así? Esto describe al 90% de la raza humana. Viven con dolores y achaques y quejas. ¿Por qué? Porque no entendemos que si estamos fuera de la voluntad de Dios, Estados Unidos no te va a sanar el hogar, la plata que tienes acá no va a traer la felicidad a tu alma, el carro del año que manejas no va a comprar la obediencia de tus hijos, y todos los cuentos que tienes en la cabecita y los pajaritos no te van a traer el gozo que estás buscando, porque solamente vendrá el día que obedezcas de corazón sincero a tu Dios. Entonces Él se ocupará de derrotar a tus enemigos. Y lo último que les dice es que finalmente serían echados de la tierra. Tristemente, 400 años más tarde, ocurrió exactamente eso. La nación se hizo idólatra y fíjense, desde el año 586 antes de Cristo, cuando Jerusalén fue destruida, los judíos nunca más volvieron a ser nación independiente hasta el año 1948, hace 50 y pico de años atrás. ¿Toma Dios en serio nuestras palabras, sus palabras? Por eso, la advertencia. Y entonces llegamos a la conclusión. Los últimos 2 versículos del discurso, 14 al 16. Y acá Josué les presenta 3 cualidades de Dios, si los quieren 3 atributos de Dios, como le quieran llamar. Y entonces lo primero nos vuelve a reiterar, ¡ay, que somos lentos los humanos! Versículo 14. ¿Qué les dice? Miren, hoy me voy por el camino de la tierra. Josué, estaba viendo que llegaba la hora de partir de este mundo.
Y ustedes saben con todo su corazón y con toda su alma que ninguna de las buenas palabras que el Señor su Dios habló acerca de ustedes ha faltado. Todas las ha cumplido. Ninguna de ellas ha faltado. Primero, Dios es un Dios fiel a su pueblo. Cuando Él promete hacer algo es porque tiene el poder y la voluntad de cumplirlo. Dios no te vende humo, viejo. Mi hermano querido, cuando Dios te promete algo es porque te dice que lo quiere hacer en tu vida. ¿Estás dispuesto a que lo haga? ¿Quieres recibirlo? ¿Tienes la fe para atraparlo? De ti depende. En el Señor está la mejor buena voluntad y el poder para bendecir tu vida de un modo que tú y yo ni siquiera soñamos cómo es. Segundo, tenemos que conocer la fidelidad del Señor. En el versículo 15 encontramos la santidad del Señor. Y sucederá que así como han venido sobre ustedes todas las buenas palabras que el Señor su Dios les habló, de la misma manera el Señor traerá sobre ustedes toda amenaza hasta que los haya destruido de sobre toda buena tierra que el Señor tu Dios les ha dado. Esta parte no me gusta, pastor. Claro, tú quieres un Dios Santa Claus, ¿no es cierto? Fabricado a tu imagen y semejanza, que te da todos los gustos y los caprichos, pero no te pide nada. Y cuando te pide algo dice, ¿y dónde está ese Dios del amor que dicen ustedes? En esta nación nos hemos reído de Dios, lo hemos expulsado de las escuelas, de las cortes de justicia, y cuando viene 9/11 dicen, ¿y dónde estaba Dios? ¿Y qué Dios qué querés? Mi hermano, Dios no es tu alcahuete. Perdón por la palabra un poquito dura. Él no es tu sirviente. Él te ha dado la vida y tú le debes respeto y honra. Tú le debes adoración, amor. Y debes conocer que es un Dios santo. El otro día les hablé cómo el diablo confunde y destruye a los seres humanos con el error religioso. Tanta gente adora al Dios que no es. Me hacen acordar a un hombre que llegó al médico todo lastimado para que lo parchara. Y el médico, al viendo que tenía lastimado, pero tan lastimado, pero que estaba lleno de heridas y magullones, dijo, ¿pero qué le pasó, amigo? Y dice, bueno, dice, doctor, lo que pasó es que estaba tomado y estaba mamau, como decimos allá en Argentina. Y era tanto lo que había tomado que veía doble. Y me largué a cruzar el campo donde estaba. Y estaba tan mamau que de repente vi que me venía un toro a atacarme. ¿Y qué le pasó? Y dice, bueno, ese estaba tan mamau que también vi un árbol. ¿Y qué le pasó, amigo? Y dice, que me subí al árbol que no era y me agarró el toro que era. Hay muchos que caminan así en la vida. Los agarra el toro de verdad y se suben al árbol equivocado que no existe. Súbete al Dios de la verdad, compañero, amigo, porque el Dios de la mentira no salva a nadie. Ven a Jesús con toda la verdad y Él te abrirá las puertas a su bendición. Y el último tributo que el Señor, que Josué les recuerda, es la ira del Señor, versículo 16. Cuando quebranten el pacto que el Señor su Dios les ordenó y vayan y sirvan a otros dioses y se inclinan ante ellos. Bueno, ahí está. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ustedes y perecerán prontamente de sobre toda esta buena tierra que les ha dado. Vean ustedes, la ira del Señor, el enojo. Y uno dice, Señor, ¿cómo necesitamos conocerte en la verdad de lo que tú eres? ¿Cómo necesitamos venir a tener una picture completa de quién eres tú? ¿Y cómo necesitamos estar en el centro de lo que es tu voluntad para mi vida? Para que de esa manera tus bendiciones fluyan sobre mí. Y usted se da cuenta, ¿no es cierto? Lo cual me lleva de regreso al comienzo del tema.
¿Qué fue lo que pusimos en la pantalla? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿De qué estamos hablando, Pablo? Si usted presta atención, el apóstol acá hace una figura de lenguaje muy gráfica, muy elocuente. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Se acuerda la crucifixión del Señor? Claro que se acuerda. El Señor murió en la cruz del medio entre dos bandidos y malhechores. Algunos dicen el ladrón bueno y el ladrón malo. Miren, los dos que llegaron ahí eran horribles, los dos eran malísimos. Y uno de ellos se perdió para siempre. Pero hubo otro que reconoció la grandeza del Señor, suplicó su perdón y recibió vida eterna. Y ahora Pablo, como si estuviera de vuelta sobre el monte Calvario, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. La crucifixión había ocurrido 30 años antes. Pero Pablo está hablando de una experiencia que está viviendo todos los días, y es que él está crucificado con Cristo. Y nos dice, y ya no vivo yo. Pablo, ¿cómo es esto? Lo que Pablo está diciendo, lo que antes era humanamente ha muerto desde el día que conocí a Jesús. Se acabó para siempre. Si ustedes leen Filipenses capítulo 3, Pablo nos cuenta todo lo que era el motivo de su arrogancia y su jactancia. ¿Cuáles eran esos motivos? Que era judío, que era de la tribu de Benjamín, que era un doctor en la ley, que era un tipo de los más estrictos, era fariseo. Tenía la sangre azul de entre los de sangre azul. Era un hombre notable, con logros asombrosos. Y sin embargo, el día que conoció a Cristo se dio cuenta que todo eso era basura, como lo dice literalmente en Filipenses. Eso era una basura que me impedía el conocimiento más grande que un hombre necesita en la vida, que es conocer al Salvador, que es conocer a Cristo Jesús. Y ahora que conocí a Jesús, lo que nos está diciendo es, ya no vivo yo. Allí al lado de Cristo murió Pablo, el fariseo, el religioso, el políticamente correcto, el todo lo que tú quieras. Todo eso se acabó. Ahora el que vive es un Pablo que camina en los mismos zapatos que antes, usa la misma ropa de antes, pero tiene una mente renovada y un corazón distinto. El Espíritu Santo ha venido a morar en mi ser, nos está diciendo Pablo. Ahora vivo con otra motivación. ¿Qué quiero hacer? Agradar a mi Señor. Por eso dice, lo que vivo en la carne, en este cuerpo humano que hemos heredado de nuestros padres y nos permite vivir, nos dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué está diciendo? Que un día yo era un enemigo de Dios y Dios apareció en el camino de Damasco, me cambió y me hizo su hijo. Y ahora, desde ese día que Él me llamó a servirle, mi único propósito es glorificarle a Él. Y ha sido un caminar de fe. Por la fe me entregué a Él, por la fe le sirvo, por la fe espero cosas mayores de Él. Y nos dice más, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuál es el fundamento por el cual yo soy cristiano? ¿Porque tengo que ir al cielo y si no me mandan al infierno? Pobre de nosotros, si eso es lo que nos mueve. Porque el Señor me va a bendecir y no quiero que me vaya mal. Pobre de nosotros. Mis hermanos, Pablo una vez más va a la cruz. A la cruz de Cristo. A la cruz de Cristo. Porque ese es el centro de todo. Cuando la cruz no está en el centro del corazón, nada funciona. Cuando tú comprendes que en la cruz el Hijo de Dios, Creador del universo y que tiene poder en todo, se entregó por ti para salvarte, ese día tu vida cambia para siempre. Tú ya no eres el mismo.
En el trono de tu corazón no se puede sentar tu ignorancia y tu idolatría y todo lo que trajiste y tu arrogancia humana y tus títulos académicos y tu cuenta bancaria y el auto que manejas y dónde vives. Cristo es todo. Yo les aseguro que pasan los años y cada vez que leo el relato de la crucifixión del Señor, más grande son la piel de gallina y el escalofrío que me produce. Porque pasan los años y yo pienso, oh, qué amor, Señor, que has tenido por mí, por la raza humana. Y nosotros te pisoteamos, te blasfemamos. Somos unos parásitos perezosos, lentos para creer, lentos para cambiar, lentos para todo. Y tú con gran paciencia nos llevas y con bondad. Nos aguantas cuando venimos a la casa de Dios con corazones fríos. No somos capaces de decir un amén siquiera. Venimos con corazones dormidos. Hemos recibido bendiciones tras bendiciones y en lugar de estallar en alabanza andamos... no, esfuérzate, mantente unido, ama, dice el apóstol Josué. ¿Por qué? Porque, querido, Dios ya no te puede amar más que lo que te amó cuando dio su vida por ti en el Calvario. Si la cruz no significa nada para ti, Dios no es nada para ti, estás en tus pecados, estás perdido, te vas a donde te has elegido. Yo no sirvo a Jesús porque le tengo algo que ganar o algo me tiene que dar. Ya me lo dio todo. Es mi gratitud la que me impulsa a hacer lo que hago. Ahora reconozco que todas las personas vamos en un proceso de crecimiento. Yo no puedo esperar, como un padre que soy, que sea lo mismo la relación de alguien que está empezando en el grado 1 de la escuela, que el que tiene el grado 5, que el que tiene el grado 12, que el que tiene una maestría, que el que tiene un doctorado. Esta mañana aquí en este lugar hay todas personas diferentes y todos en distintos escalones. A mí no me interesa si tú estás en el de más abajo, sino en qué dirección te estás moviendo. Estás creciendo en el Señor, estás creciendo en el conocimiento, estás creciendo en fe, estás creciendo en amor hacia Él. Si el corazón está bien, todo lo demás viene solo. ¿No nos dijo el Señor Jesús: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura? ¿Qué le dijo José a este pueblo? Miren el pasado. Dios los sacó de Egipto cuando no eran nada y estaban esclavos y los trajo a la tierra prometida. ¿Y quién los trajo? Él, por su poder infinito. Vean el futuro y a quién tienen ustedes. Al poder de Dios, que va a seguir siendo fieles a ustedes en la medida que el corazón de ustedes sea fiel a Él. Y entonces uno dice: Pablo, tú estás juntamente crucificado con Cristo. Y lo que ahora vives, lo vives, ¿para qué? Conociendo ese amor, es que entonces mi único deseo es glorificarle a Él. Y los años que Él me da son para conocerle y honrarle, para darle a conocer, para bendecir a los demás. Y uno dice, ¿se puede vivir así? Absolutamente. Lo hizo Josué. Lo hicieron miles de la generación de Josué, millones tal vez. Lo hacen miles en el día de hoy. Lo estás haciendo tú. Te pregunto en esta mañana, ¿por qué estás aquí? ¿Estás tú crucificado juntamente con Cristo? Puedes decir, antes yo era... ¿Qué enciclopedia que tenías, hermano, ¿Te acuerdas? Que era larga la lista. Y sin embargo, tu Señor te perdonó toda la lista. Quebró todas tus cadenas, te abrió la cárcel. Y no te trató nunca como esclavo, te trató como un hijo amado. Tú no eres un extraño. Tú eres alguien que ama con amor eterno. Y es entonces que a la luz de todo eso, encuentro que Josué tiene una palabra muy apropiada para la generación de sus días y para la generación de nuestros días. Y uno dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Cuántos creyentes conocerán esta verdad?
Muy pocos, me temo. ¿Cuántos creyentes están viviendo esta verdad? Doy gracias en esta iglesia que conozco a muchos hermanos fieles y nobles que están viviendo esta verdad y que son los motores de la bendición que ustedes reciben. Porque se dan cuenta, cuando esta verdad atrapa el corazón del creyente, ya no necesita nadie que lo llame, ni que lo busque, ni que lo impulse, ni que lo motive. El día que esta verdad te atrapa el corazón de que Cristo murió por ti, que se entregó por mí, que me amó por mí, ¿cómo nuestra vida puede ser igual que antes? Mis hermanos, ¿cuál ha sido el poder de cambio que trajo el cristianismo a toda la sociedad? El cristianismo llegó a islas donde se practicaba el canibalismo. ¿Y con qué hacen ustedes para decirle a alguien, deja de ser caníbal? La educación. No va por ahí. Años atrás les mostré el video. Posiblemente tendría que volver a hacerlo alguno de estos domingos de la historia de Don Richardson. Ese misionero que fue a las Islas Perdidas de Indonesia. Y allí en la provincia de Irian Jaya, como se llama ese distrito de la nación, encontró un grupo de bárbaros que vivían más que en la Edad Piedra, en un ocultismo y en una entrega a los demonios brutal. Y ellos llegaron con su esposa, comenzaron a aprender el idioma, le llevaron herramientas, medicinas, y la gente se dio cuenta que era gente que les estaba trabajando para bien. Pero para hacer la historia corta, hubo guerra entre las tribus, y finalmente este hombre les dijo, o paran la guerra y firman la paz o nosotros nos vamos, y se acabaron las medicinas. Bueno, ok, firmaron. Y entonces le llamó la atención que siendo que gente que no había ni papel, ni pluma, ni sabían escribir, ¿cómo iban a firmar la paz? Y la paz la firmaron con las dos tribus que se alinearon, y el jefe de una tribu tomó el hijo de él, y el jefe de la otra tribu tomó el hijo de él, y entonces este jefe puso su hijo en manos del cacique de la otra tribu, y este jefe puso su hijo en las manos del cacique de la otra tribu. Fue algo que nunca se imaginó el impacto que iba a tener. Porque aquellas tribus, uno de los valores principales que tenían era la traición. Cuando Don Richardson le contó la historia del Evangelio y llegó a la historia de Judas que traicionó a Jesús, estallaron en alegría. Judas era uno de ellos. Traidor, y eso era lo que ellos valoraban. Y este hombre se preguntaba, ¿cómo voy a hacer para que entiendan? Y aquella historia de cuando los caciques cambiaron los hijos, les fue la ventana que el Espíritu Santo le dijo, ahí tenés la verdad, presentáselas. Que el cielo había enviado a un niño de la paz, y era lo más precioso que había. Y ahora sí comprendieron. Pero ahora tenían que hacer la paz con otra tribu. Y el cacique le dice, no puedo, porque ese traidor se comió a mi hijo, que era el hijo de la paz. ¿Estaría dispuesto usted a perdonar eso? Y Don Richardson le tuvo que enseñar, hijo, por amor a Jesús, porque Jesús te perdonó a ti mucho más, vas a tener que perdonar a un enemigo tan horrible y grosero como aquel que comió tu hijo. Ese es el amor de Jesús por ti y por mí. ¿Quiénes crucificaron a Cristo? ¿Judíos? ¿Romanos? ¿Fuiste tú? Fui yo. Cada uno de nosotros en esta mañana tenemos los clavos y el martillo en la mano. Pero bendito sea que ese Dios maravilloso volvió a vivir porque la muerte no lo podía retener, porque Él es más grande que la muerte. Y se levantó para darte a ti el poder para conquistar a tus enemigos y volver a vivir una vida transformada. Pero tienes que entender que es la cruz lo que te da el poder. No como el casito que llevamos colgadito
Eso es para el diablo, eso es un gozo del diablo. Nunca te cuelgues una cruz, quítala de tu vida. Piensa con tus ojos espirituales en el Señor que ocupó esa cruz, en tu lugar y el mío, que tuvo que ser deshecho por Dios, cuando dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Al hombre sin Dios va a terminar en ese lugar, hecho nada. Pero al hombre que se arrepiente y recibe, Dios lo adopta y le bendice y le levanta un nuevo poder de vida. Eso es lo que es el mensaje de Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo por la fe del Hijo del Hombre, de mi Señor, que se entregó por mí y me amó de una manera tan increíble. En el día de hoy hay mucha religiosidad sin poder, mucho evangelio, poca efectividad. Y mi hermano, a ti que me estás escuchando de lejos o a ti que estás aquí, quiero decirte que la cruz tiene que ser una experiencia real en tu vida. Cuando lo sea y digas, puedas decir: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Mi único deseo en esta carne que tengo, en esta vida que llevo, es agradar a mi Señor. Ese día vas a poseer tu futuro de la misma manera que el pueblo de Israel poseyó la tierra. Vas a poseer todas las promesas, todas las bendiciones, todo el gozo de la vida eterna en abundancia. ¿A qué te ha llamado el Señor, a ti y a mí? ¿A vivir vidas mediocres, frustradas, arruinadas? No, esa es la obra del diablo. Dios te ha llamado a una vida de abundancia y de victoria. Y a Dios le gusta ver pueblo victorioso. Él te aplaude cuando tú te levantas y oras y bendices y triunfas. Y quiere darte más y más, como aquel pueblo poseyó más y más. Hoy está aquí contigo. Hoy está a tu lado. Hoy te llama, hoy te extiende la mano en bendición. La vas a tomar. La vas a recibir. ¿Será Cristo tu Señor en este día? ¿O va a seguir fuera de la puerta? Cada uno de nosotros tenemos una decisión que hacer. Y la tenemos que volver a hacer cada mañana y todos los días hasta el último día. Josué perseveró hasta el final de su vida. Tú y yo también tenemos un camino excelente al cual somos llamados a perseverar. Porque el Dios poderoso a quien servimos está con nosotros y nos lleva de gloria en gloria. Vamos a levantarnos de pie. Vamos a ponernos de pie.